Explicación del credo. Primero. Creo. Este no es un simple reconocimiento racional de la existencia de Dios y Cristo, incluso el diablo tiene esa fe, sino solo la fe que se confirma con la vida conforme al Evangelio. Como quien cree que una casa se incendia huye de ella, así quien cree en Cristo huye de todo lo que es contrario a sus mandamientos. En un solo Dios Padre Todopoderoso. La primera fe verdadera es Dios, quien es espíritu y no algún tipo de ser con cierta forma, apariencia, ubicación y mucho más por el estilo, característico de las cosas del mundo material. Según la enseñanza cristiana, Él es amor. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero el amor no es un objeto o cosa, sino un estado espiritual del individuo. Dios es un espíritu personal, y no una fuerza o energía mágica impersonal. En la era precristiana, las ideas sobre Dios, con excepción de la religión judía del Antiguo Testamento, se crearon a partir del pensamiento humano, la fantasía, los sueños, etc., a imagen y semejanza del mundo circundante y sobre todo del hombre mismo y sus propiedades. Así, se formaron gradualmente diversas religiones naturales o paganas, principalmente politeístas. El cristianismo, en contraste con ellas, surgió de forma inmediata y revolucionaria, como resultado de la aparición en el siglo I en el entorno judío de la personalidad excepcional de Jesucristo, quien se manifestó con una creencia sin precedentes de que mediante el sufrimiento voluntario en la cruz, y no por su omnipotencia real, salva a la humanidad. Como tres hipóstasis, tres personas, el Padre, el Hijo, el Logos y el Espíritu Santo, de su esencia única, y no como una mónada cerrada en sí misma. Como una unión encarnada de la segunda hipóstasis de Dios, el Logos, con la naturaleza humana real, y no como un fenómeno ilusorio en forma humana o transformación en un hombre. Ninguna religión conocía esto. El único Dios Padre es la primera hipóstasis de la Trinidad consustancial de Dios. Él es el Todopoderoso, es decir, quien sostiene y preserva todo lo existente. Como escribió el apóstol Pablo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, Hechos de los Santos Apóstoles. Capítulo 17, versículo 28. El Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Dios Padre en unidad inseparable con el Hijo, el Logos Verbo y el Espíritu Santo, es el Creador de todo. Aquí, cielo no significa lo que vemos sobre nuestras cabezas, ni debajo de la tierra lo que está bajo nuestros pies. El cielo es el mundo invisible de los espíritus, la tierra es todo el mundo material, el universo. Todo esto surgió como resultado de la palabra creadora de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hágase, y fue así. Y la tarde y la mañana. El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Génesis, capítulo 1. La palabra hebrea traducida al eslavo eclesiástico y al ruso como día, no solo significa un día, sino también un periodo, una era, un lapso indefinido, un momento. Segundo. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra Jesús en hebreo significa Salvador. La palabra Cristo es griega y significa lo mismo que el hebreo Mesías, ungido. Así llamaban los judíos a los reyes y profetas. En relación con Jesucristo, nos referimos a su unción especial con el Espíritu Santo. Jesucristo es hombre y Dios, el Hijo de Dios, quien en la encarnación se unió a la naturaleza humana. Por lo tanto, Él es el Señor, el Dios hombre, el unigénito, es decir, el único con Dios Padre, en contraste con los dioses del mundo pagano, que tenían muchos hijos de dioses. Él, que nació del Padre antes de todos los siglos. Este nacimiento no habla del origen del Hijo de Dios en el tiempo, sino de su propiedad personal en relación con el Padre. San Ignacio Bryan Chaninov explica la interconexión de las personas de la Santísima Trinidad por analogía con las propiedades del hombre, pues Él es el único de toda la creación que es llamado la imagen de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 27. La imagen de la Trinidad de Dios es la Trinidad hombre. Nuestra mente es la imagen del Padre. Nuestra palabra es la imagen del Hijo. El Espíritu es la imagen del Espíritu Santo. La mente no puede existir sin el pensamiento. Y el pensamiento sin la mente. Es por eso que cada pensamiento tiene su espíritu.
Es decir, el Hijo, el logos de la palabra, es coeterno con Dios Padre así como el pensamiento. La palabra del hombre es coeterno con su mente. Por lo tanto, no había Dios Padre sin el Hijo de Dios. Luz de luz, Dios verdad de Dios verdad, engendrado, increado, consustancial con el Padre. Una de las propiedades de Dios es la luz. Dios es luz, y en él no hay oscuridad alguna, escribe el apóstol Juan el teólogo en la primera epístola. Capítulo 1, versículo 5. Estas palabras del credo afirman que la segunda hipóstasis, Dios Verbo, es la misma luz que Dios Padre. Y es engendrado, no creado por el Padre. Y por lo tanto, no es una deidad inferior a él, sino de la misma esencia de naturaleza que el Padre, consustancial con él. Por él fueron hechas todas las cosas. Estas palabras indican una vez más que, si bien todo lo creado es un acto único e indivisible de todas las personas de la Santísima Trinidad, existe, sin embargo, una participación específica en esto de cada hipóstasis, y en particular del Hijo de Dios. Tercero. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, que descendió del cielo. Los primeros padres se imaginaron dioses. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Oponiéndose así al Dios que los creó. Este pecado fue el origen y la fuente de todas las pasiones. Condujo a una ruptura con el dador de vida, Dios, que hizo al hombre mortal. Y ya no podían liberarse de este estado caído. Por lo tanto, fue necesario que el Hijo de Dios descendiera a la tierra. Y se encarnara del Espíritu de la Santísima Virgen María y se hiciera humano. El Señor Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, nace de la Purísima Virgen María. Así, el Hijo de Dios asume la naturaleza humana para sanar y salvar al hombre del pecado y la muerte. En el Cuarto Concilio Ecuménico de 451, se determinó que las naturalezas divina y humana estaban unidas en Cristo sin fusión, sin formar algo tercero, un semidios, un medio hombre, inmutablemente, sin cambiar las naturalezas divina y humana, inseparablemente en la unidad de Dios hombre, inseparablemente, para siempre. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, Dios hombre. Esta es su singularidad sin precedentes. Cuarto. Crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. La mención del nombre de Pilato, famoso gobernador romano y procurador de Judea, indica un momento histórico específico de estos acontecimientos en la vida de Cristo. Existen numerosas fuentes sobre Jesucristo. En primer lugar, se trata de los textos reunidos en un solo libro del Nuevo Testamento, que comprende un total de 27 libros escritos por 8 autores, testigos directos de los acontecimientos que describen. Muchas fuentes no cristianas también informan sobre Cristo, que pueden dividirse en indirectas y directas. Las primeras incluyen evidencia de la ciencia histórica que confirma los relatos evangélicos sobre los acontecimientos de esa época. Por ejemplo, el censo bajo el emperador Augusto y el gobernador de Siria Querinio, la aparición de la estrella de Belén, la historicidad de Herodes Antipas, Pilato, Herodes el Grande, su matanza de inocentes, entre otros. La monografía Jesucristo en los documentos históricos contiene información casi exhaustiva sobre estos hechos y evidencia directa. La evidencia directa incluye informes escritos sobre Cristo y episodios individuales de su vida escritos por famosos autores antiguos. Escritores: el filósofo sirio Marabar Serapión, el famoso historiador judío Flavio Josefo, los historiadores romanos Plinio el Joven, Suetonio, Tácito y otros. Numerosos testigos silenciosos de la época antigua, catacumbas cristianas, templos y sus ruinas, imágenes, iconos, monedas, etc. Quinto. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. El hecho histórico de la resurrección de Cristo, relatado por los autores del Nuevo Testamento, es indudable, ya que se ajusta plenamente a los principios científicos e históricos del estudio de las fuentes literarias antiguas. Este hecho lo confirman, en primer lugar, numerosos testigos que vieron directamente al resucitado y que se les aparecieron repetidamente en diferentes situaciones. Todos estos relatos, a menudo divergentes en la descripción de los detalles de la aparición de Cristo, hablan con total certeza del hecho mismo de la resurrección.
Y todos los manuscritos antiguos conocidos del Nuevo Testamento transmiten estos textos sin intentar eliminar discrepancias obvias en los detalles. La naturaleza misma de las descripciones, sencillas, sin sofisticación, sin el más mínimo afán de causar impacto y al mismo tiempo, transmitiendo la verdadera atmósfera de percepción de este evento, desde la incredulidad total hasta el asombro, confirma de forma especialmente convincente la autenticidad de estos testimonios. También se llama la atención la circunstancia con la que los testigos oculares y sus innumerables seguidores predican sobre el increíble hecho de la aparición del resucitado. No solo afirmaron la verdad de la resurrección del Salvador, sino que con asombrosa valentía se sometieron a la tortura y la muerte por esta confesión. El hecho de la resurrección de Cristo es el más importante en la religión cristiana. De hecho, toda su esencia se concentra en él. El apóstol Pablo habla de esto de forma notable: si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y también lo es vuestra fe. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Por lo tanto, en la Iglesia ortodoxa, la fiesta de la resurrección, el día de la Santa Pascua, es la fiesta de las fiestas y la solemnidad de las solemnidades, que se sitúa por encima de todas las fiestas. Sexto. Y ascendió al cielo, sentado a la diestra. Son solo débiles indicios de aquellas realidades del mundo divino en el que Cristo como hombre fue el primero en entrar, porque como Hijo de Dios no dejó el asiento a la diestra del Padre. Habiéndose separado de la humanidad, ahora la exaltó, mostrando que el hombre redimido se convirtió, como dijo el apóstol Pedro, en participante de la naturaleza divina. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Sentado a la diestra del Padre es una imagen tomada de la historia de los reinos del mundo antiguo, en la que el que se sentaba a la diestra, a la derecha del rey, era la segunda persona en el estado. Esta imagen habla de la más alta dignidad del hombre creado por Dios en la jerarquía de todas las cosas creadas, su gloria y bienaventuranza eternas como las de Dios. Séptimo. Y juzgarán a los vivos y a los muertos por aquel que viene con gloria, cuyo reino no tendrá fin. Estas palabras del credo hablan de la segunda venida gloriosa de Cristo, el fin de la historia terrenal de la humanidad y la resurrección general. Entonces se ejecutará el último y terrible juicio sobre cada persona y vendrá el reino eterno de Cristo, que no tendrá fin. Todo esto ocurrirá debido a la completa degradación espiritual y moral de la humanidad, cuando no queden 10 justos en la tierra. Génesis, capítulo 18, versículos 24 al 33. Y la era de la adoración abierta al diablo vendrá en la persona del anticristo, quien se declarará Dios. El apóstol Pablo escribió sobre esto como un evento indiscutible. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que, como Dios, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4. 8. Octavo. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Este artículo del credo habla de la tercera hipóstasis, la persona de la Santísima Trinidad, consustancial con el Padre y el Hijo. Las siguientes palabras del credo hablan de su propiedad individual especial, que lo distingue del Hijo unigénito, que procede del Padre. Pero las siguientes palabras, quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, afirman su igual honor, igualdad. Y quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, afirman su igual honor, igualdad al Padre y al Hijo. Su propiedad y acción individual especial en el mundo también se expresa en las palabras de quien habló por los profetas, es decir, quien habló por medio de los profetas, así como de los apóstoles y los santos. La historia de la Iglesia misma comienza con el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Noveno. En una Iglesia santa, católica y apostólica. Este artículo del credo menciona las principales propiedades de la Iglesia. Una, es decir, una y única.
Todas las iglesias ortodoxas, en virtud de la unidad de su fe, constituyen una iglesia universal. Santa. La Iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, la Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 23, incluye a todos aquellos creyentes que sinceramente se esfuerzan por vivir según sus mandamientos. Pero el grado de participación de cada cristiano en la Iglesia es diferente y está condicionado por la fuerza de su celo por esta vida y el logro del estado de humildad, el más necesario para el alma. Como dijo San Isaac el Sirio escribió, la recompensa ya no es la virtud ni el trabajo por ella, sino la humildad que nace de ellos. Si se pierde, la primera será en vano. Por lo tanto, la permanencia de un creyente en la Iglesia y la Iglesia en él es relativa. Al no ver su pecaminosidad y la necesidad del arrepentimiento, se aparta de ella, y al vivir una vida correcta y humilde, se une de nuevo a ella. Por lo tanto, durante la confesión, el sacerdote lee la siguiente oración de absolución sobre el arrepentido: reconcilia y une a tu Santa Iglesia. Así, aunque todos son pecadores, purificando sus almas por el arrepentimiento una y otra vez, según su pureza, se unen a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, y su santidad permanece inmaculada. La catedral es una de sus células, y el estado de cualquier célula afecta a todas las demás y a todo el organismo. Sin embargo, la eficacia de las oraciones de cada creyente por los demás depende directamente del grado de pureza espiritual del que ora. Apostólico. Esta definición dice, en primer lugar, que la Iglesia fue fundada por los apóstoles y, en segundo lugar, señala su tarea, que se expresa en las palabras de Cristo dirigidas a los apóstoles. Quienquiera que fuere, haced discípulos a todas las naciones, es decir, a los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. 10. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados. El bautismo es el comienzo de la vida del creyente en la Iglesia. Cristo dijo esto en una conversación con Nicodemo: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Pero qué significa el bautismo? El alma humana es como un campo de labranza, por mucho que se cultive, hasta que no se siembre, no dará fruto. Por eso, el alma humana necesita la semilla misericordiosa del bautismo. Nuestra carne, filosofa el venerable Marcos, es tomada de la tierra y es como la tierra en sus propiedades. Requiere cultivo. Las semillas sembradas en un campo sin cultivar se pierden. Y viceversa, en un campo cuidadosamente cultivado, pero no sembrado. Semillas útiles, la cizaña crece con particular vigor. Con una vida espiritual correcta, con el esfuerzo por cumplir los mandamientos del Evangelio y el arrepentimiento, la semilla del bautismo crece en el alma y comienza a dar fruto, limpiándola de violencia, pasiones y pecados. Así, gradualmente, se forma un nuevo hombre en la persona bautizada. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 24. Pero tanto el nacimiento físico como el espiritual en el bautismo, según la enseñanza de la Iglesia, solo pueden ocurrir una vez. 11. Espero la resurrección de los muertos. El propósito de la venida de Dios a la tierra fue liberar al hombre de la muerte eterna, generada por el pecado. Por lo tanto, el acontecimiento principal en la historia de la humanidad fue la resurrección de Cristo, que se convirtió en el comienzo y la promesa de la resurrección general, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo al fin del mundo. San Teófano el Recluso, explicando las palabras del apóstol Pablo, Cristo murió por todos, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, escribe: ahora entendemos a todos los hombres, dice, no como carne y sangre que nacieron, vivieron y murieron, sino como personas destinadas a recibir en sí mismas el comienzo de la vida divina, como prenda de la resurrección y de la vida gloriosa en incorrupción. La obra de la vida en Cristo Jesús, o el renacimiento espiritual de la humanidad, comenzó con los apóstoles. Solo la levadura se depositó en la masa humana y penetró solo las capas más cercanas. Pero como estaba destinada a penetrarlo todo, San Pablo, en este comienzo del renacimiento de la humanidad, pudo contemplarlo ya revivido y completo. En la resurrección general, los cuerpos de las personas se asemejarán al cuerpo de Cristo resucitado.
San Cirilo de Jerusalén escribió sobre esto: este cuerpo resucitará, pero no permanecerá igual, sino eterno. Amén. Esta es la vida eterna con Dios, bendita e intemporal. San Efraín el Sirio habló de ello: la fragancia del paraíso satura sin pan. El aliento de vida sirve como un pentáculo. Los cuerpos que contienen sangre y humedad alcanzan allí una pureza igual a la del alma misma. Allí la carne se eleva al nivel del alma, el alma al nivel del espíritu. San Teófano el Recluso escribió que cuando la corrupción sea desterrada de todos los ámbitos de la existencia y la vida inmortal reine en todas partes, entonces todo se llenará de la alegría de vivir. La palabra amén, del hebreo amón, significa que así sea, confirma la verdad de lo dicho.